Buenos días a todos, honorable presidium. Fíjense que el hecho de haber llegado aquí a Toluca en 1975 por una beca crédito del CONACYT que me decía o trabajas en la industria o te vas a la universidad, pues yo dije pues me voy a los dos lados. Y estuve en la industria metalmecánica desde que Toluca era el Detroit mexicano. Actualmente ya no lo es. Y me tocó estar en una secretaría que es tan grande como sus logros, como tan grandes son sus problemas. La Secretaría de Educación, Cultura y Bienestar Social, como se llamaba en la época de don Emilio Chauffet, cuando él fue gobernador del estado. Y recuerdo mucho las palabras de don Emilio Chauffet, que alguna vez él acostumbraba mucho en diciembre pasar oficina por oficina a felicitarnos. Y cuando nos felicitó, nos dijo a algunos funcionarios que estábamos ahí, dicen, ¿quieren ustedes ocupar mi lugar? Oye, señor gobernador, pues claro que sí. Pues sálganse de su oficina y caminen el estado, para que conozcan al Estado de México. Pasó el tiempo, yo sigo sirviendo en la universidad, y tal vez pensaron que era un castigo mandarme a Meca Meca, pero no, al contrario, les agradezco a mis autoridades universitarias haberme mandado a un municipio donde se vive realmente al Estado de México. Porque yo les diría que ahí es en donde comienza nuestro Estado. Y para pruebas me remito a las dos rutas que siguió Hernán Cortés para llegar hacia la Ciudad de México, o por Tlaxcala o por Ameca Meca, no hay de otra. Y yo quisiera poner en contexto todo lo que es el Estado de México, lo que fue, porque el estar al frente de un museo de historia universitaria me permite conocer a todos sus personajes. Me dio orgullo escuchar que se menciona al general Felipe de Berriozábal, uno de los generales que no se rindió ante el ejército francés, pero que junto con muchos alumnos del instituto fue a pelear en mayo de 1862. Me da orgullo escuchar que se habla de Horacio Zúñiga, ahora que se están celebrando los 75 años de autonomía universitaria. Pero ¿qué pasó en Ameca Meca? En Ameca Meca, un grupo de profesores y un servidor nos dedicamos a hacer un ejercicio de planeación táctica, no estratégica. La estratégica ya la han mencionado quienes me precedieron, porque es a largo plazo. La planeación táctica es a corto plazo. Y como decía un autor, Charles T. Bonin, decía, más administración pública y menos política. Y resulta que existe la Ley Federal para el Desarrollo Sustentable del municipio, y uno de los miembros que debe estar en ese comité, pues es la máxima autoridad académica, y afortunadamente, y fue un honor, recayó en mí, aunque teníamos que rendirle a Texcoco. Y eso me permitió conocer toda la región oriente de nuestro estado, porque en gobiernos anteriores, y espero que no se repita, el Estado de México era conocido hasta Neza, pero después de Neza está Chalco, Chimalhuacán, Valle de Chalco, está Iztapaluca. Iztapaluca, imagínense, yo lo conocí cuando había ahí ranchos de avestruces. Actualmente ya es un centro comercial. Pero si seguimos caminando hacia adentro, y los invito, como dice un dicho ahí, coma conejo, no se haga. Porque a partir de ahí pueden prácticamente comer gratis de todo lo que se les ofrece. Y seguimos por hacia Meca Meca, y pasamos por una fábrica que ya se perdió, San Rafael, la fábrica de San Rafael Papel, que en la época porfiriana pues fue muy importante. ¿Y por qué hago mención de San Rafael? Porque si vamos a hablar
del objetivo 11.4 de desarrollo sustentable habla de cuidar el patrimonio, y no es únicamente el patrimonio cultural, tampoco el natural, sino también el industrial. Y el industrial estamos perdiendo nuestra memoria histórica. Ahí se hacía papel, claro, en la época de don Porfirio. En Amecameca, en la hacienda de Tomacoco, fue la primera fábrica de cerveza que hubo en América. Claro que me van a decir, hace muchos años, sí, pero eso es parte de nuestro patrimonio histórico, nuestro patrimonio industrial. Y entonces, cuando el maestro Germán me hizo el honor de invitarme y de hablar de educación y de hablar del patrimonio cultural, pues me sentí como pez en el agua, pero no sé ni por dónde comenzar, porque como les decíamos a don Emilio Chofet, la Secretaría de Educación es tan grande como sus problemas, tan grande como sus éxitos. Y en el ejercicio de planeación estratégica que en aquel entonces hicimos, nos fuimos a ver los índices de natalidad. Me van a decir, bueno, ¿y por qué en educación los índices de natalidad? Porque don Emilio tenía la costumbre de inaugurar escuelas casi cada semana. Y entonces teníamos que ver cómo iba a ir el incremento poblacional para poder planear qué mobiliario, qué escuelas, cómo le íbamos a hacer para todos los servicios. Don Emilio, y perdón que redunde en él, porque para mí es un ejemplo, no regalaba las cosas. Había el programa al 50%, en donde las escuelas tenían que aportar una parte de lo que se iba a gastar, y el gobierno prestaba la otra parte. Y así amueblamos muchas escuelas. Actualmente, para comprar mobiliario, pues tiene que pasar por varias secretarías ese procedimiento. Pero para aceptarlos en aquel entonces, tanto los de las sillas de plástico como los de las sillas de madera, nos tenían que amueblar un aula para que los niños dijeran si se sentían cómodos en sus sillas. No es lo mismo aprobar algo por precio que por la utilidad. Pero bueno, en el objetivo número 4, que habla de la educación, y ahí es en donde ojalá el gobierno del Estado de México nos escuchara, está lo principal, está donde puede lucirse. Número 1, en el objetivo número 4, habla de maestros que estén certificados, maestros a lo que pertenecía la antigua reforma educativa. Evidentemente, pues eso ya no existe. Sin embargo, en nuestro sistema educativo sí se ha logrado hacer y tener maestros de calidad. Los compañeros del CEMSEM están trabajando arduamente en las comunidades. ¿Y por qué hablo de las comunidades? Si bien yo vivo aquí en Toluca, mi familia es de Toluca, mis hijos han estudiado en la universidad, pues la visión que teníamos desde Amecameca hacia Toluca es diferente. Allá también teníamos un volcán, el Popo, aquí tienen el Chinantecatl, los dos estamos igual. La diferencia en altitud es más o menos la misma. Aquí es la capital, allí es un municipio prácticamente rural, con muchas carencias, pero con mucha creatividad. ¿Qué dice el objetivo número 4? Habrá escuelas de calidad, ¿sí? Habrá movilidad. Créanme ustedes que en Amecameca, quienes hayan estado allá, a las 4 de la mañana el centro de la ciudad está lleno, porque a esa hora salen las combis para venir hacia la Ciudad de México, tomar el metro y trabajar a las 4 de la mañana. Hay unos chamorros muy sabrosos a esa hora, y se acaban a las 5:30. Y también de ahí está el chilatole, que hagan ustedes de cuenta que toman navajas porque pica, pero en serio. Pero fíjense que este libro lo hicimos en el 2017, como parte de esa planeación táctica, 2 años después de que se firmó el
el acuerdo, los objetivos 2030 en 2015. Y entonces ahí, cuando se hizo estos objetivos, se habla de otra cosa muy importante. Se debe dar prioridad a la enseñanza de la aritmética, las matemáticas y la lectura. Haciendo un trabajo de minería, como dijo la subsecretaria de Coplado, haciendo un trabajo de minería, la OCDE dice que nos hace falta 25 años de aprendizaje de matemáticas para estar a la altura de los niveles de la OCDE. Y nos hacen 65 años para estar al mismo nivel de lectura. Esto, si se va la luz, si se me acaba la batería, pues no le pasa nada. Esto se le va la batería y adiós. Entonces, ¿por qué las matemáticas? Fíjense que México acaba de ganar, bueno, algunos niños mexicanos acaban de ganar un premio mundial de matemáticas. Y alguna vez aquí dijo Obama cuando vino, dice, los mexicanos tienen la misma capacidad que todos en el mundo, lástima que no tienen las oportunidades. En México, estos niños mexicanos ganaron, pero si se fijaron ustedes qué era lo que tenían enfrente, no era una tableta, era un ábaco, porque las matemáticas son algoritmos, no son electrónicos. Y entonces, ¿qué es lo que sucede con nuestros estudios en matemáticas con respecto a lo que dice la OCDE? No me voy a meter en problemas con la Secretaría de Educación actual ni con los planes. Quiero ser objetivo únicamente lo que dice la ONU. ¿Quiénes son los que saben más cálculo mental? ¿Los que tienen una tableta o los que están en el mercado y tienen que hacerles la cuenta? Ah, entonces significa que algo tenemos que cambiar si queremos tener mejores matemáticas. Y dialogando con algunas personas en la preparación de este proyecto, yo les decía, ¿por qué no les damos el sistema de numeración maya? Se rieron de mí. Perfecto. Yo les quisiera preguntar a los que saben computación, ¿cuál es la base numérica de estos lenguajes? El hexadecimal y el vigesimal, que son sistemas mayas. Los ceros y unos no son invención de Turing, lo hicieron los mayas. Entonces, si tuviéramos esas habilidades, desarrollar esa habilidad matemática, podríamos entender lo que son los algoritmos. Y si son los algoritmos, entonces podemos entender lo que es la inteligencia artificial. ¿Y por qué hago la inteligencia artificial? Algo muy importante que dice la ONU es cómo vamos a estar en el año 2030. Y vamos a hacer el siguiente análisis. Si un niño lo comenzamos a contabilizar en aspectos de educación, en el 2015 es un año de preescolar, 6 de primaria son 7, 3 de secundaria son 10, 3 de prepa son 13 y 6 de carrera son 19. Más 2015 estaríamos en el 2034. Ni siquiera vamos a tener una generación completa para evaluar. Sí podemos sectorizar y sí podemos ir viendo los avances, porque esa es la importancia del 2030. Yo lo diría en una canción mexicana, no hay que llegar primero, hay que saber llegar. ¿Cómo vamos a llegar al 2030? Porque se habla de escuelas inclusivas, se habla de escuelas con muchas características. Y perdón si incomodo a algunas personas, yo ahí no vi las escuelas que vi en las faldas del Popocatépetl, donde el aula es un árbol, lo que separa las aulas es una sábana y las piedras son los asientos de los muchachos. Ahí no lo vi. Sí se ven muy bonitos los planes y perdón si incomodo a alguien, pero la Agenda 2030, si no es conocida por el pueblo, de nada va a servir. Y hagan ustedes una encuesta y pregunten, ¿conocen la Agenda 2030?
¿Saben lo que es sostenibilidad y sustentabilidad? Pues no. Pero sí es obligación de nosotros, y nosotros como universitarios, dar a conocer precisamente lo que es la sostenibilidad y la sustentabilidad, porque son dos etapas, Y van a decir, ¿todo está perdido? No, tenemos nichos de oportunidad. Y viendo aquí a los jóvenes, y yo veo muchos jóvenes desde hace 43 años, químicos. Fíjense que aquí la Agenda 2030, en el objetivo 4, en uno dice, para el 2030 debe haber oportunidades para que jóvenes mexicanos y algunos adultos puedan participar en estudios superiores de especialidad en otros países más desarrollados. Los asuntos del gobierno federal son asuntos de ellos, los del Estado son los nuestros, y para eso tenemos al COMECYT. Y el COMECYT tiene que ayudar a nuestros jóvenes. En el Estado de México, la EDAYO es muy antigua y nos hace falta promoverla. Y fíjense, tenemos oportunidades en el COMECYT, tenemos oportunidades en la EDAYO, la Escuela de Artes y Oficios. Tenemos muchas oportunidades para ayudar a los jóvenes. Y haciendo esa minería, fíjense que la mayor deserción escolar me refiero, está entre la secundaria y la prepa. Algo sucede entre secundaria y prepa que los jóvenes desertan. De tal manera que nuestra eficiencia terminal, según la OCDE, no llega ni al 10%. Pero fíjense que hablando de educación, alguna vez en Soyatzingo o en Atlautla, que son municipios de allá, se hizo una feria educativa. Nosotros, universidad, llegamos muy a gusto con nuestras licenciaturas, agrónomos, veterinarios, nutriólogos, licenciados, y enfrente se pusieron los de las escuelas técnicas. ¿Saben cuál estaba llena? No la universidad, sino los técnicos. ¿Y por qué los técnicos? Porque allá el valor de un peso es la diferencia entre subirse a un camión o caminar. ¿Y qué era lo más importante? Poder trabajar lo más pronto posible. Que por cierto, vayan a Tepetlispa y les ofrecen en el mercado tantas frutas que se toman un cóctel de frutas y gratis. Y si seguimos más hacia el sur, pues llegamos a San Miguel Nepantla. ¿Qué hay en San Miguel Nepantla? Está la casa de Sor Juana, pero también están los paisajes que otro gran pintor del Estado de México por ahí lo sacó, Velasco. Claro que si se siguen más adelante, pues ya está donde se come la cecina en Yecapixtla, pero ya ese ya es Estado de Morelos. Pero de paso, déjenme decirles que para 1824 el Estado de México era el Estado de Guerrero, Morelos, Hidalgo, Tlaxcala y Querétaro, incluyendo al Distrito Federal. Pero entonces, ¿qué tenemos que hacer? ¿Cómo vamos con respecto a educación? Pues la OCDE nos pinta en color rojo y nos dice que en materia de planeación educativa vamos para abajo. Tenemos la oportunidad de cambiar esa flechita y cambiarle el color rojo y ponerlo por lo menos en amarillo, porque así nos catalogan con flechitas, hacia arriba o hacia abajo. Pero ahora viene otra parte. Viene el objetivo 11.4. El 11.4 se refiere a las ciudades incluyentes, a las ciudades con movilidad, a las ciudades con servicios. Cuando uno va a Ecatepec, y cuando mis autoridades me dicen, te toca ir a Ecatepec, y te toca esta zona, pues uno ve que está conurbado Tlalnepantla, Ecatepec y Naucalpan,
No, pues que a todo dar, está todo planito. Suban al cerro del Chiquihuite, a ver si ahí se ve eso. Son muy diferentes las cosas, muy diferentes. Entonces, de acuerdo, el 11.4 habla de ciudades incluyentes, ciudades urbanizadas, ciudades con movilidad, ciudades con todos los servicios. Sí, si lo hacemos pensando en Toluca, lo hacemos pensando en Ciudad Satélite, pues sí tenemos todo eso. Pero ¿qué es lo que estamos haciendo con el 11.4? Porque aparte dice el 11.4, preservar el patrimonio. Híjole, ahí vienen todos los problemas. Afortunadamente en Toluca se están haciendo grandes cambios, y no es porque esté aquí la regidora. Se están haciendo cambios, por lo menos para proteger el patrimonio natural, las campañas de reforestación, que han tenido éxito. Pero están haciendo otras campañas más, que el propio ayuntamiento será quien las publique. Y tenemos que hacer mucho sobre movilidad. Pero ¿cuál es el patrimonio? Fíjense que para nuestro mayor gusto, pues Hernán Cortés entró, vio el Valle de México y vio todo lo que era el Estado de México, prácticamente. Y pasó y llegó a la Ciudad de México. Y de ahí junto todos los que venían con él, que eran los padres franciscanos. Y entonces el Estado de México tiene multitud de iglesias franciscanas que para el INAH es algo sumamente difícil poder restaurar todas las iglesias. Sería más fácil que el INAH cambiara sus regulaciones y nos diera permiso de arreglar las cosas y no tratar ellos de hacerlo, porque no van a poder solos. Y entonces tenemos muchas iglesias franciscanas. De hecho, para los jóvenes, pues donde está aquí la iglesia de Veracruz y la Capilla Exenta, pues antes era el convento San Francisco, que eran 6 iglesias, y una de ellas pues solamente queda la fachada que está dentro de la catedral. Pero bueno, ¿y por qué digo esto? Porque desde entonces tenemos una herencia cultural muy grande, una herencia industrial muy grande. Si ustedes se preguntan en dónde hay pirotecnia en el Estado de México, pues yo les diré, vayámonos a esa época y veamos cuáles son las riberas de lo que era el lago de Texcoco, que son 5 lagos, porque no nada más es el de Texcoco. Y ahí había toda la materia prima para la pirotecnia. Aquí San Pedro Tlalchechilpan es la excepción, porque pues, está cerca, pero Toluca ya es puerto de altura. Bueno, porque nos inundamos de vez en cuando. Pero fíjense que la pirotecnia nace con el Estado de México. De ahí sale el salitre para la pólvora, de ahí sale el carbón, el azufre. En las cartas de relación, pues menciona el autor que Cortés metía a sus soldados amarrados de los pies para sacar azufre, o que la pólvora la compró en Home Depot. Pues no, ¿verdad? Y fíjense que entonces, ¿qué es la pirotecnia? Es el patrimonio cultural intangible. Y cada vez que hay un accidente, cierren a los pirotécnicos. Oye, espérame tantito. Cerrar un pirotécnico es darle entrada a un chino. Y yo no quiero eso. Vamos a analizar si es el que lo fabricó, el que lo almacenó o el que lo usó. Y normalmente hay los accidentes con quienes lo usan, porque el que lo fabrica, si han estado en un polvorín, y en Ameca Meca los hay, y en Ozumba los hay, ellos saben porque les va la vida en lo que trabajan. Y haciendo los estudios, porque también Germán me decía hablar de salud, si vieran cómo trabajan los pirotécnicos y si vieran qué falta hace que se les ayude en la cuestión de seguridad ocupacional, y eso lo dice la Agenda 2030, no lo digo yo lo viví. Entonces seguimos con el patrimonio cultural. El patrimonio cultural es el patrimonio cultural tangible y no tangible.
y en el tangible tenemos monumentos muebles e inmuebles, y de ahí toda una serie de sitios históricos y demás cosas, que así arregláramos uno de ellos diariamente, no nos alcanza el sexenio para terminar de arreglarlos. Pero después tenemos el patrimonio natural, nuestros bosques. Perdón por la analogía, pero yo tengo más pelo que bosques. Y veámoslo en los cerros, veámoslo hasta dónde está llegando la línea de supervivencia. Cuando fue Agustín Gasca presidente municipal, puso algunos límites de crecimiento de la ciudad, y en Lomas Altas ahí lo pueden ver, donde se dice hasta aquí va a llegar la ciudad. No, pues eso ya quedó rebasado hace muchos años. Entonces dije el patrimonio cultural, el patrimonio natural y el patrimonio industrial. Cuando yo llegué aquí a Toluca, estaba la primera fábrica entrando a Toluca era Celanese. Ya no existe. Y si me voy saliendo por acá por Lerdo, estaba la fábrica Longares, la fábrica Salgado, las tenerías y las curtidurías. ¿En dónde queda esa memoria histórica? Había fábricas de vidrio. Lo que queda de memoria histórica todavía es el Centro Cultural Toluca, por la preservación del edificio, porque ahí se hacía cerveza. Pero entonces, fíjense que es tan complejo cumplir con el objetivo 11.4, que oiga, es más fácil pedirle a las autoridades, a las que sean, dame oportunidad de adoptar una estatua, comenzando por González Arratia. Créanme que González Arratia era de color bronce, actualmente ya está pintado de negro y hasta tiene sus ojeras verdes. Si vamos aquí al Parque Cuauhtémoc, que así es como debe llamarse la Alameda, que por cierto, los felicito por los patos que ya insertaron. Ahora hay que cuidar a los ciudadanos de que cuidemos a los patos. El pobre Cuauhtémoc está bañado de lo que hacen las palomas. Oiga, pues, si camino aquí a la izquierda a 4 cuadras, a 4 casas, pues ya nada más está la fachada. ¿Y a qué me refiero? A lo que es el patrimonio cultural inmueble y el patrimonio cultural mueble. Pero ahí vienen también otra serie de problemas, porque uno es el patrimonio histórico, es decir, antropológico, y otro es el histórico. ¿Qué significa eso? Pues que los de 1900 para atrás le pertenecen a Lina y los de 1900 para acá le pertenecen a Limba. Oigan, entonces la catedral, ¿a quién le pertenece? Se comenzó por ahí de 1850 y terminó en 1950. ¿Quién se hace cargo? Porque entre otras cosas, sí está el Lina, pero no hay el Limba. Entonces, no es que el ayuntamiento no quiera reparar las casas. Por ahí me enteré que están buscando un bien raíz para poner un museo, que ojalá se les haga, un museo que no hay aquí en Toluca, que es el Museo de la Ciudad. Y fíjense que tenemos muchas casas muy interesantes, pero que las estamos perdiendo. Y déjenme decirles que si antes era Toluca la Bella, ahora es Toluca la de los estacionamientos. En donde hay un estacionamiento hubo un inmueble. Y déjenme decirles que Toluca, a excepción de lo que es el primer cuadro, Toluca era una ciudad de adobe. Y fíjense que ha durado desde su fundación hasta ahorita. ¿Quiénes lo estamos destruyendo? Nosotros. Las casas de piedra pues todavía quedan en Villada, quedan acá por Santa Clara, que los invito a que recorran su ciudad para que vean los estilos arquitectónicos. Pero eso es lo que dice el objetivo 11.4. Pero eso es aquí en Toluca. Y si me voy a Meca, fíjense que algo fue muy interesante. Hubo el temblor del 2017 y se fueron al lado de Tenancingo, y por allá por el sur. Si tiramos una línea recta
pasando el Distrito Federal, está toda la parte oriente del Estado de México, toda la parte franciscana. En Tlaxcala está la Agustina y la Dominica. Pero ahí tenemos que también recuperar mucho de lo que es ese patrimonio. Pero algo que ojalá el ayuntamiento, y es una petición, hagan labor de que se conozca los objetivos y de que respetemos a nuestra ciudad. Una iglesia que tiene una fachada muy bonita, que está en Villada, la iglesia de Guadalupe. Antes no existía la iglesia de Guadalupe, era un hospital, también de San Francisco. Esa iglesia de Guadalupe la acaban de restaurar y ya está pintarrajeada. ¿Qué tipo de población vamos a tener para cumplir la Agenda 2030 si nosotros mismos no participamos? Y ahí es la petición tanto al gobierno estatal, al municipal, y lo haría al federal, de que se culturice al pueblo para que podamos llegar a la Agenda 2030. 3 años difícilmente se puede hacer algo. ¿Cuántos gobiernos municipales han pasado del 2015 hasta ahorita? 18, 21, y a ver si llegamos al 24. 3. Cuando Juan Rodolfo, y perdón que lo diga así coloquialmente, él fue mi alumno en la secundaria 4. Cuando Juan Rodolfo comenzó a hacer lo que es el centro de la ciudad, había en el inventario más de 700 inmuebles que cuidar por la parte del municipio. Lo pueden ver en el plan de desarrollo que hizo Juan Rodolfo cuando fue presidente municipal. Si ahora hiciéramos un balance, pues les diría, esto es como el melate: más estacionamientos, más los que se acumulen, o menos casas, menos las que tiren. Y yo los invito a andar a las 12, 1 de la mañana en Toluca, y van a escuchar ruidos muy especiales. El ruido del mazo que está tirando un muro. ¿Cómo vamos a llegar a la Agenda 2030 y cumplir con el objetivo 11.4 que habla de cuidar el patrimonio cultural, natural, industrial, si no hacemos nada por nuestra ciudad? Y eso es aquí en Toluca. Porque fíjense que en la calle del Lerdo, pues en las tenerías, todavía está parte de lo que fue la Longares. Me van a decir, ¿y ese quién era? Pues de las tradiciones de Toluca era los jabones, y de ahí la fábrica Salgado y la fábrica Longares. Salgado se convirtió en Henkel, está bien. Pero yo me refiero a las fábricas que estaban ahí. Otra fábrica que fue orgullo, la cervecera, la tabacalera, en 1 de Mayo, cerca de la terminal del tren. La misma terminal del tren en la época de Rivapalacio, de los Rivapalacio, porque son apellidos repetitivos, en la época de un gobernador Rivapalacio, la terminal del tren fue famosa, porque de aquí salía hacia Morelia y hacia el norte. Y hay otras cosas muy interesantes. ¿Pondrían ustedes, por ejemplo, porque el 11.4 se refiere a cuidar también el medio ambiente de la ciudad y la movilidad, ¿pondrían ustedes un ferrocarril chiquito eléctrico aquí en la ciudad como lo hay en otras europeas? ¿Lo pondrían? Pues fíjense que a principios del siglo XIX, del siglo XX, lo había. Iba por aquí hacia el centro y por Villada, porque la ruta de camiones, la Colón Nacional, precisamente se refiere a esa ruta de venir de Colón hacia el Centro Cultural Toluca y los lavaderos que había por ahí, y después la terminal. Entonces, poner aquí un ferrocarril, pues en lugar de tener mulitas, pues ahora vamos a tener caballos de fuerza, ¿no? Convertidos en electricidad. Pero ya lo había. Y otra cosa muy importante en Toluca, y ojalá nos apoyen. Toluca
se caracterizaba por sus balcones, por esas ventanas bonitas, y había muchos geranios. Ojalá hubiera una campaña para adornar nuestra ciudad con geranios. No necesita tanto mantenimiento el geranio, no necesita tanta agua y es muy durable. Y si les voy platicando muchas cosas de la ciudad y a lo que se refiere el patrimonio, pues van a ver que no es difícil, es solamente querer hacerlo. Ya para terminar, porque les he traído de educación a cultura y viceversa, pues cuidemos nuestra ciudad, entendámosla, sepamos cuál es su historia. Yo cuando llegué aquí a Toluca, y perdón que haga esa remembranza, todavía el tianguis se ponía a un lado del vitral y se veían muchos toldos blancos y había tantas cosas que era un lugar de visita turística, venir simplemente al tianguis de Toluca los viernes. Y caray, si ya se les olvidaron todas las tradiciones, pues si somos los choriceros del Toluca, pues ¿o qué lo va a tener que hacer Lerma? Porque allá está todavía la fábrica. Entendamos nuestra ciudad, pero si nos vamos allá al oriente, pues sí, Sor Juana estaba en San Juan de Pantla, pero estudió la primaria en Amecameca y después estuvo recluida en lo que ahora es la hacienda, una hacienda muy interesante, la hacienda de Panoaya. Ahí es donde hizo muchos de sus estudios y algo que escribió ella son sus recetas de cocina. Y va a decir, bueno, ¿y qué todo es malo? No, hay muchas cosas buenas. Si ustedes van al ejido, al Bosque Esmeralda, que está a la subida del volcán, pues ahí iniciaron lo que son la carrera de zombies en el bosque, la visita de las luciérnagas. ¿Y por qué menciono esto? Porque se le cambió la vocación agrícola a la ecoturística forestal. Lo que dice cierto partido político que dice que es invención de ellos que cuidar el bosque, por favor, los bonos de carbón vienen ya desde hace mucho tiempo y el pago de servicios forestales es, a lo mejor no habían nacido ustedes jóvenes, pero ya existía eso. Y está lo de los árboles de Navidad. ¿Y por qué me gustaban los árboles de Navidad? Primero que todo porque no se corta el árbol, se corta una rama, genéticamente se modificó. Segundo, porque ahí mis alumnos de la unidad académica iban a prestar su servicio social. Haciendo promoción turística, el 20 de noviembre se abre la temporada para que vayan por los árboles allá a Mecameca. Y entonces, si hay oportunidades y si hay nichos de éxito que se pueden replicar en muchos de los municipios. Y algo de lo que me sorprendió, ya para terminar, de lo que es el Estado de México. Fui a Huixquilucan, a una escuela fifí a la N, y los niños supieron el himno del Estado de México estrofa por estrofa, y es una escuela particular. Muchas gracias por su atención.